El tema que vamos a tratar hoy es el origen del llamado Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente. Para poder entender el origen de este imperio, vamos a retomar una lectura muy interesante de un autor estadounidense que se llama Isaac Asimov. Asimov no solamente escribió sobre temas históricos como divulgador, sino a él también le debemos obras muy interesantes de ciencia ficción, que luego incluso se han convertido en películas. Por ejemplo, la película Yo Robot. En este caso, Isaac Asimov nos va a hablar del origen de una ciudad mágica, de una ciudad importante, que actualmente se llama Estambul, pero que en el tiempo de la Edad Media, que va del siglo V al siglo XV, se le conocía como Constantinopla. Todos hemos escuchado del Imperio Romano de Occidente, que surge y que cae. Pero el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, es un imperio olvidado. Así le llama Isaac Asimov a este imperio, el Imperio olvidado. Bueno, pues para contarnos la historia del origen de este imperio, nos habla de la ciudad en el estrecho. Vamos a empezar con una lectura de Asimov. Espero que sea de su agrado, que sea de su interés. El Imperio Romano, dice Asimov, en realidad no cayó. Se mantuvo durante la Edad Media. Ni Europa ni América serían como son en la actualidad si el Imperio Romano no hubiera continuado existiendo 1000 años después de su supuesta caída. Claro que sí, porque se supone que el Imperio Romano cae en el siglo V después de Cristo y ahí inicia la Edad Media. Sin embargo, vamos a ver que el Imperio Romano de Oriente permanece, porque al mismo tiempo la caída del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Bizantino, en el siglo XV, marca el final de la Edad Media. ¿Cómo podríamos tener este periodo si no hubiera existido este Imperio Romano que logró, entre otras grandes hazañas, impedir durante 10 siglos la invasión de grupos bárbaros que venían de la parte de Asia y de la parte del norte de Europa? La mitad oriental del Imperio Romano permaneció intacta y durante siglos ocupó el extremo sudeste de Europa y las tierras contiguas en Asia. El imperio continuó siendo ilustrado y culto, en un tiempo en que Europa occidental vivía en la ignorancia y la barbarie. Quizá para situarnos en la Europa occidental debemos tener en mente países que en la actualidad se denominan Francia, España, Inglaterra, Alemania, para que vayamos entrando en materia. En este tiempo, pues cuando el tiempo del Imperio Bizantino era un buen tiempo, pues para los europeos de Occidente era un mal tiempo. El imperio, gracias a su poderío, contuvo a las fuerzas cada vez mayores de los invasores orientales durante 1000 años. El imperio del sudeste transmitió al occidente tanto el derecho romano como la sabiduría griega. Le legó arte, arquitectura y costumbres. También le legó la noción de monarquía absoluta. Algo interesante, esos pequeños útiles que utilizamos para comer, los tenedores, que no siempre han existido, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del derecho romano es tan importante como que en la actualidad la base de nuestro derecho en México sigue sustentándose en ese derecho romano tan antiguo. Pero finalmente Europa occidental se fortaleció
y fue capaz de defenderse por sí misma en tanto que el imperio se fue agotando. En los siglos en que Londres y París eran unos villoríos desvencijados, con calles de barro y chozas de madera, había una ciudad reina en Oriente, rica en oro, llena de obras de arte, rebosante de espléndidas iglesias. Esta ciudad era la capital del Imperio Romano en la Edad Media. Era Constantinopla. Vamos a ver algunos antecedentes que menciona Isaac Asimov. A este capítulo le llama Frente a la ciudad de los ciegos. ¿Por qué Constantinopla estaba frente a la ciudad de los ciegos? Vamos a sumergirnos en esta explicación en el siglo VII a.C. Las ciudades griegas estaban superpobladas. Bueno, ahora nosotros vivimos en una ciudad con casi 9 millones de habitantes, no tanto, pero para su tiempo y para la infraestructura que tenían, eran ciudades superpobladas. A lo largo de las costas del mar Mediterráneo, había lugares donde se podría fundar una ciudad nueva, donde hubiera tierra para cultivar y producir alimentos. Algunos navíos se desviaron hacia el noreste, buscando el mar Egeo, que bañaba las costas orientales de Grecia. Se angostaba en un estrecho de forma serpentina, llamado el Helesponto. Ahora a ese lugar se le conoce por el nombre de Estrecho de los Dardanelos, que separaba a Europa y Asia Menor. El Mar Negro era como un imán para los ansiosos colonizadores, porque las tierras costeras producían cereales. Recuérdese que un colonizador es una persona que busca una nueva tierra para asentarse y para tener ahí un control político. Muchas veces, para lograr un control político, pues se tiene que pasar por una guerra, por un control militar. La antigua ciudad de Troya estaba situada en Asia Menor, sobre la entrada del Helesponto. Los comerciantes que viajaban hacia y desde el Mar Negro tenían que pagar un portazgo en Troya o no podían pasar, y la ciudad se enriqueció de ese modo. El famosísimo sitio de Troya fue probablemente un intento por parte de los griegos de destruir aquel intermediario y ampliar sus rutas comerciales. Pero después de la caída de Troya en 1200 a.C., Grecia pasó por una edad llamada oscura. La asolaron tribus bárbaras procedentes del norte y tardó varios siglos en recuperarse. ¿Quién no se acuerda del sitio de la ciudad de Troya con el famoso caballo de madera que fue como un regalo de los invasores y que dentro del caballo venía un pequeño grupo militar que tomaron la ciudad desde dentro sin necesidad de una batalla a través de una guerra? Bueno, entonces aquí vamos a continuar. En 657, un barco navegaba hacia el noreste a través del mar Egeo, mandado por un jefe llamado Visas. Aquí es muy importante tener en cuenta que esto ocurrió antes de Cristo. Recuérdese, cuando hablamos del 657, estamos hablando del siglo VII antes de Cristo. Los años antes de Cristo van de mayor a menor, ¿sí? Y ya después de Cristo, que es a partir del año 0, que no es propiamente el año 0, pero que es donde empieza la cuenta en ascendencia. Va ascendiendo del 1, del 2, del siglo 3, y luego vamos a hablar del siglo IV después de Cristo más adelante. Bueno, en el siglo 7 antes de Cristo, un hombre llamado Visas desea colonizar a través del mar Egeo. Los colonizadores habían consultado el oráculo de Delfos antes de levar anclas. El oráculo era el más sagrado de los santuarios de Grecia.
y las palabras de su sacerdotisa eran consideradas como visiones del futuro inspiradas por la divinidad. ¿Qué decía el oráculo? Encontraréis un nuevo hogar, les dijo, frente a la ciudad de los ciegos. Vamos a ver qué ocurre. El barco de Visas atravesó el Helesponto y se aproximó al Bósforo. Una ciudad fundada a orillas del mar Bósforo podría dominar el comercio entre el mar Egeo y el mar Negro, tal como había hecho Troya en la antigüedad. Recuérdese que el comercio en ese tiempo sobre todo se daba a través de los ríos, de los mares. Entonces, si tú logras controlar un estrecho por donde tienen que pasar los barcos forzosamente y les cobras un portazgo, una especie de impuesto, pues vas a lograr tener un control económico y además también militar, porque estás definiendo tú quién entra y quién sale. Piénsese además que cuando hablamos del mar Egeo y el mar Negro, estamos hablando de la entrada y salida de dos continentes, del continente asiático, Asia, Europa, ¿verdad? Y viceversa. Entonces es un lugar de una gran importancia estratégica. Bueno, ahí va el barco de Visas, se detiene en Calcedonia, una pequeña y próspera ciudad. Luego sigue su camino. Calcedonia había sido edificada en una línea costera bastante recta y con posibilidades de puerto solo medianamente buenas. Pero al otro lado de Calcedonia había un río que se ensanchaba y desembocaba en el Bósforo, este lugar estratégico que ya mencionamos. Aquel río más tarde se llamó el Cuerno Dorado, el cuerno de la abundancia. Proporcionaba un amplio, largo y hermoso puerto. Tenía espacio para muchas naves y era fácil de defender. No podía haber nada mejor. Una ciudad en un lugar geográfico magnífico, con muchas ventajas. ¿Cómo era posible, pensaban, que a los primeros colonizadores les hubiera pasado inadvertido ese lugar tan hermoso de la parte europea, en favor de un lugar muy inferior donde habían establecido Calcedonia? Seguramente las gentes de Calcedonia estaban ciegas al elegir un lugar tan pobre. Y eso fue lo que ocurrió. Calcedonia era la ciudad de los ciegos, a la que se había referido el oráculo de Delfos, y por lo tanto Visas fundó su ciudad frente a ella, tal como había ordenado el oráculo. Le puso Bizantión, un nombre derivado del suyo propio, de Visas, pero lo conocemos más por la denominación latina que con el tiempo le dieron los romanos, por la denominación de Bizancio. Bueno, ya estamos encontrando el origen de la creación de la ciudad, el origen del nombre de una ciudad que se volvió legendaria, de una ciudad que actualmente es Estambul, que tiene un puente magnífico. Tú pasas ese puente y cambias no solamente de un lugar a otro de la ciudad, no solamente cruzas un río, sino que también cambias de continente. Te mueves del continente asiático y llegas al continente europeo. Entonces, estamos hablando de una ciudad entre dos mundos, entre dos espacios territoriales y con un valor político muy importante. Bueno, esta ciudad fue el origen del Imperio Bizantino. Ahora vamos a regresarnos al Imperio Bizantino en el 312. Ya estamos hablando del siglo IV después de Cristo. Aquí va a aparecer otro personaje fundamental, no solamente en la historia del Imperio Romano, sino también fundamental en la historia universal, Constantino. Vamos a ver por qué fue tan importante Constantino. Este emperador gobernaba desde Milán, una ciudad en el norte de Italia. Fue reconocido como emperador de la porción occidental del imperio. Constantino mantuvo Bizancio cercado y envió un destacamento para capturar a Licinio, que en ese siglo era el emperador que estaba bajo el mando de Bizancio, esta ciudad magnífica.
se libró una batalla entre Constantino, emperador de Occidente, contra Licinio, que era el encargado de la ciudad de Constantinopla. Esta batalla se libró del lado del Bósforo, frente a Bizancio y justamente al norte de Calcedonia, el 18 de septiembre, y Constantino salió vencedor. Aquella vez la vida de Licinio le fue perdonada, pero lo ejecutaron un año más tarde. Constantino era ya el soberano único de todo el Imperio Romano, y Bizancio capituló ante él, o sea, se rindió. Pero esta vez no fue destruida la ciudad, porque Constantino se dio cuenta de lo importante que podía ser para su propio imperio, para mantener el control en Occidente y Oriente de esta ciudad. Abrigaba ciertas ideas y una increíble transformación esperaba a Bizancio. La ciudad de Constantino. Esta que fue la ciudad de Bizas, ahora va a ser llamada la ciudad de Constantino. ¿Cómo fue esto? Constantino había tenido ideas insólitas antes, ideas que dieron resultados. Pongamos por caso el asunto de la religión. Y no es un asunto menor, es un asunto fundamental. 3 siglos antes de los tiempos de Constantino, un predicador llamado Josué, o para emplear la forma griega del nombre Jesús, había aparecido en Judea. Algunos judíos le aclamaron como el Mesías, o en griego como Cristo. Cristo y Mesías significan lo mismo dependiendo del idioma. El rey, y cuyo advenimiento habían vaticinado numerosas profecías místicas, las autoridades romanas le crucificaron, pero sus seguidores, que continuaban creyendo en su divinidad, empezaron a ser conocidos con el nombre de cristianos. Bueno, estamos hablando de Jesucristo. Bajo la dirección de uno de sus primeros jefes, Pablo, ustedes lo pueden tener en su mente como uno de los apóstoles que siguió la vida y obra de Jesucristo, hicieron un intenso proselitismo, o sea, una propaganda a favor de Jesús, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles, y entre estos últimos consiguieron sus mayores éxitos. Se formaron sectas, se difundió gradualmente la imagen de Jesucristo y creció en importancia, pese a las rayas de persecución del gobierno romano. Bueno, recuérdese que el Imperio Romano no tenía una sola religión, había un conjunto de religiones que luego el cristianismo va a clasificar como paganas. Y para las religiones paganas, pues los cristianos eran lo nuevo, eran lo raro, eran el enemigo a vencer. La última y más dura persecución se produjo en el tiempo del emperador Diocleciano, pero no se consiguió tampoco disminuir mucho el número de sus partidarios y únicamente sirvió para fortalecer sus creencias. Antes del año 300 formaban una numerosa minoría de la población romana y se les podía encontrar en todas las ciudades. Constantino se dio cuenta que estos cristianos perseguidos, que aunque eran una minoría, tenían peso donde importaba tenerlo y eran fanáticos en sus creencias. O sea que estaban distribuidos en varias partes del imperio y que Constantino los podría utilizar como un grupo de choque, como un grupo de presión política. Por consiguiente, cuando celebró su reunión con Licinio en el siglo IV, insistió en promulgar un decreto de tolerancia para los cristianos. Antes de que ganara la batalla contra Licinio, ya estaba pensando en tener como aliados a los cristianos. Por lo tanto, Constantino fue el primer emperador cristiano, aunque no en vida, porque fue bautizado ya en su lecho de muerte. Y los reverentes historiadores de la Iglesia le llamaron posteriormente Constantino el Grande, o sea, lo hicieron muy grande porque gracias al emperador Constantino el cristianismo va a tener la entrada grande al mundo europeo y ya sabemos que en la actualidad a todo el mundo. También Constantino reorganizó el imperio en el terreno económico y estableció con buen resultado la moneda imperial. Constantino, ya una vez que tuvo la victoria, quería una capital nueva. Pensó en que esa capital
debía de ser una ciudad comercial próspera. Y entonces utilizó a Bizancio, destruyó todo lo que había y comenzó desde el principio para construir a lo que él llamó una nueva Roma. Construyó los edificios con el modelo romano, un foro, un senado y un palacio, incluso un hipódromo, para que se celebraran juegos para la diversión de la plebe. Fue utilizado principalmente como un lugar para las carreras de carros o de caballos. Quiso que su ciudad tuviera el encanto de lo viejo, incluso hizo traer una estatua de Apolo, una estatua griega que se robó, y como Apolo era un dios pagano, pues no podía ser cristiano con dios pagano. Entonces le quitó la cabeza a Apolo y la sustituyó por la suya. 987 años después de su fundación, solo a 13 años de cumplir el milenio, Bizancio dejó de existir. En su lugar se fundó la Nueva Roma, que es la ciudad de Constantino. Fue oficialmente Nueva Roma durante más de 1000 años, pero todo el mundo la conocía como la ciudad de Constantino. Constantinopla para nosotros. Bueno, en esa ciudad, Constantino llevó su religión, la religión católica. Aceptó por parte del cristianismo la influencia del emperador en la ley romana. El emperador revisó las ideas cristianas y decidió abolir la crucifixión, por razones obvias, como medio de ejecución. También se abolieron los juegos de gladiadores que tantas personas asociaban con el martirio cristiano. Quizá con la película del gladiador podemos tener una idea de cómo eran los cristianos a los que se les perseguía, y eran un juego, eran una diversión para los paganos cuando tenían que luchar contra leones. Constantino I, como protector y patrón de la porción cristiana de la población, consideró que era su deber como emperador defender lo que debían de ser las creencias cristianas correctas. Por lo tanto, a él le tocó llamar a un concilio en el que se discutiera cuál debía de ser la forma correcta de creer en la religión católica. Católico significa universal. Entonces, si él está pensando en ser el emperador del mundo conocido, de todo su universo, pues también pensó en tener una religión que fuera para todos, una religión católica. Entonces, llama a un concilio para decidir qué posición iban a tomar como cristianos. Este concilio tenía a dos jefes. Unos eran los arrios y otro los atanasios. Los arrianos, o sea, los seguidores de Arrio, creían que Dios era supremo y que Jesús, aunque era el más grande de todos los seres creados, era inferior a Dios. Y los atanasianos creían que Dios, Jesús y el Espíritu Santo eran aspectos diferentes e iguales de la Trinidad, de la palabra latina que significa grupo de tres, o lo que conocemos ahora nosotros como la Santísima Trinidad, que sería Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues ustedes se pueden dar cuenta de quién ganó, ¿verdad? Ganaron precisamente aquellos que creían en la Santísima Trinidad. El concilio se decidió a favor de Atanasio y la Trinidad. Por lo tanto, su doctrina se convirtió oficialmente en la doctrina de toda la Iglesia, es decir, de la Iglesia católica. Bueno, estamos viendo cómo los obispos que van a formar parte de este concilio también empiezan a tener importancia en la religión. Para emplear el término que se usaba en ese tiempo en las ciudades, se les llamaba patriarcas. Los primeros padres, o puesto que padre era un título habitual para un sacerdote, pues los primeros sacerdotes. Con el tiempo, el obispo de Roma empezó a ser llamado de forma aún más sencilla el padre, que era papas en griego, y se convirtió en papa en español.
Esto de paso estableció un precedente al dar al emperador el derecho a nombrar y a deponer a los patriarcas. Este precedente se mantuvo a lo largo de la historia del imperio y también funcionó como un arma poderosa del Estado frente a la Iglesia. Constantinopla consiguió su patriarca, y puesto que el emperador siempre prestaba oídos al patriarca y el emperador dominaba la Iglesia, era natural que el patriarca de Constantinopla tuviera primacía frente a los otros. En particular, la ciudad de Alejandría seguía siendo enemiga irreconciliable de Constantinopla con respecto a cuestiones de doctrina. Sin embargo, Constantino I, que murió en el 337 en Nicomedia, logró mantener la importancia de la visión de la Santísima Trinidad. Bueno, con la muerte de Constantino, 3 de sus hijos gobernaron el imperio. Constantino II, que gobernaba en el oriente, sobrevivió a sus 2 hermanos y a partir de 351 gobernó solo. Era proarriano. Los otros patriarcas se unieron en contra de Constantinopla. Una vez que muere Constantino II, Teodosio I, que era su hijo, fue proclamado emperador. Este sí era un católico 100%, y bajo él la cristiandad consiguió su victoria final. En el 341 se prohibieron los sacrificios y en el 353 se cerraron los templos paganos. Bajo Teodosio, los paganos se vieron privados de sus derechos civiles. La religión católica se convirtió en la religión oficial del Estado. Pues muy bien, hasta aquí nuestra narración sobre el origen del Imperio Bizantino. Temas sumamente interesantes que luego podemos seguir en otro tipo de información, en películas. Hay muchas películas interesantes para continuar con este tema. Ya veremos. De momento, pues ya sabemos cuál es la ciudad de los ciegos.